Bueno, acá estamos con Maru de Habita tus Finanzas, particularmente en esta segunda conversación desde liderar desde el autocuidado. Yo quiero compartir con diferentes profesionales que dejaron un hermoso sentimiento y aprendizaje en mí, porque yo he trabajado con ellos desde lo que estaba necesitando y particularmente con Maru, hablamos sobre lo que significaba para mí poner valor a todo lo que ofrezco y que me estaba contando y ella desde su mirada, desde sus conocimientos, me marcó el camino, por decirlo de alguna forma, y me ayudó a salir de ciertas eh, limitantes que estaba teniendo y darme cuenta el valor que tengo yo en lo que ofrezco, desde mi aprendizaje, desde mi experiencia, desde los conocimientos y todo lo que podemos aportar a un otro, desde donde no nos damos cuenta que podemos aportar. Pero bueno, no voy a hacerlo demasiado largo, le voy a dar espacio a Maru para que se presente, que nos cuente a qué se dedica, cómo es su impronta, cuál es su propósito y qué es lo que nos comparte ella desde Habita sus Finanzas. Maru, bienvenida. Bueno, Ana, ¿cómo estás? Bueno, me presento. Soy Marina Fernández, soy contadora, licenciada en Administración de Empresas. El año pasado me recibí de especialista en finanzas y mercado de capitales y actualmente me estoy formando como coach financiero y como coach ontológico. Habitada tus finanzas surgió el año pasado, pero en realidad es un proceso más largo que tiene que ver con una búsqueda profesional, que si bien mi trabajo me encantaba, pero me faltaba esa sensación de generar un impacto positivo en el otro, ¿no? De sentir que mi trabajo generara valor agregado, ¿no? Esta búsqueda un poco del propósito, ¿no? Y, y bueno, fue creo que también como cuestión de la vida misma que me fue llevando, porque no fue de una decisión pensada, decir voy a estudiar primero esto, sino como que fue partió de un interés personal, empezar la especialización y después por una situación también personal surgió lo de coaching y bueno, hasta que en un momento, viste, en esas búsquedas, como que hay un momento que Mm. decís, esto es lo que en lo que yo quiero ayudar, porque también me daba cuenta que el gran común de la gente hay en algunas cuestiones que por ahí por una cuestión generacional, que en nuestra época no se hablaba tanto, eh, faltaba todo esto, ¿no? De la educación financiera, de hablar de determinadas cuestiones que quizás desde lo profesional pueden parecer obvias, pero que para el otro no, y que brindar determinadas herramientas al otro lo podía ayudar muchísimo. Porque, por ejemplo, en este caso, con lo que trabajamos con vos, ¿no? Con el tema del merecimiento, del valor hora, Sí, porque no es solamente, a ver, yo te puedo enseñar a calcular tu valor hora, pero si después vos no podés ver el valor agregado que vos generás, no podés verte a vos, ese valor hora no lo vas a poder sostener. Lo mismo pasa con otras cuestiones de las finanzas, ¿no? Entonces, a mí me gusta tener como esa mirada más integradora que abarque no solamente la parte de educación financiera, sino también la parte emocional de la persona, porque van de la mano. claro, porque generalmente, y lo digo desde mi experiencia y de lo que a mí me pasaba, ¿no? Sentimos que la primera pregunta que nos hacemos es si el valor que le estamos poniendo en lo que ofrecemos es el indicado, siempre nos parece que es demasiado. Tras eso se sumaba, en mi caso, que hay muchos que no conocemos de finanzas. Entonces entramos en esas conversaciones internas, en eso de decir, ay, ¿cuánto cobro? ¿Y cómo será? ¿Y qué me dirá? ¿Y qué va a pasar? ¿Y estará de acuerdo? ¿Y no? Entonces, bueno, dentro de todas esas preguntas que nos vamos haciendo fue que te encontré y digo, bueno, voy a consultar, me voy a poner en orden. Y además de eso, lo que más me gustó a mí de lo que compartimos juntas, o sea, lo que más me hizo sentido, es esto que vos acabas de decir, el merecimiento y lo que no vemos que tenemos para aportar a un otro sin darnos cuenta. Y entonces, cuando empezás a trabajar con otra persona que te va mostrando esos pequeños detalles a los que no ves, ese cambio de observador que tratamos y trabajamos siempre desde el coaching, eh,
O sea, primero sentís como un alivio increíble y después decís cuántas cosas no estaba viendo y qué bueno estas posibilidades que tenemos de contactar con otros profesionales que tienen diferentes herramientas a las nuestras y que nos hacen cambiar, poner el foco en eso que no estamos viendo y que bueno, y como sabemos cuando trabajamos desde el coaching, que las respuestas están dentro nuestro. Solamente hay que brindarse esa posibilidad de indagarnos un poquito más y de abrirnos a las posibilidades que tenemos a nuestro alcance. Cuando yo pensaba en este programa, en esta propuesta, mejor dicho, que se llama Liderar desde el autocuidado, lo que yo quería y lo que quiero en realidad, mi propósito con esto es mostrar que detrás de lo que somos, emprendedores, líderes de nuestros proyectos, personas que estamos detrás de nuestros sueños, es también cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo estamos siendo mientras vamos detrás de eso que queremos construir, ¿no? ¿Qué pasa en este caso con Maru como profesional, con Maru frente a su proyecto y dentro de todas esas ideas que quiere y pretende lograr? ¿Cómo es ella como profesional? ¿Qué compartirías vos, Maru, con otros emprendedores, con otros líderes? Porque somos líderes de nuestros propios proyectos. Entonces, esa es la impronta que quiero traer a través de estas conversaciones, como decía recién, ¿no? Que nos cuentes en tu caso, cómo es Maru desde Habita tus finanzas. Sí, yo creo más que nada que uno cuando brinda un servicio lo hace desde el ser, entonces no podés dar lo que vos no tenés. Entonces es como que, por eso yo decía como que fue como un Habita tus finanzas, como que fue un proyecto que vino naciendo y se fue gestando, porque para mí tiene que ver con eso, con lo que uno es y lo que uno puede transmitir al otro. O sea, ese valor agregado tiene que ver con el ser, con la esencia de uno. Y esto que vos mencionás del autocuidado, para mí es fundamental también para conservar la energía y la motivación que te conecta con ese propósito de ayudar al otro, ¿no? Porque uno no puede dar al otro lo que no tiene. Entonces, ese espacio de autocuidado, yo creo que en todas las emprendedoras o en toda la persona que emprenda un servicio de darse de alguna forma a otro, tiene que estar. Cada uno quizás tendrá una forma de autocuidado diferente. Quizás, no sé, pactando, no sé, en mi caso personal, como que trato de delimitar en qué horarios tener momentos para estar con mis hijos. Me gusta correr, tratar de tener espacio para correr, para disfrutar con mi familia. Creo que esa es como mi forma de autocuidado. Eh, y después, nada, es brindarse para mí desde el ser, desde lo que uno es desde lo que uno se formó y descubrir en qué forma uno puede ayudar al otro. Maru, y en ese ir descubriendo, en esos momentos que vos te permitís para autocuidarte, ¿crees que existen desafíos que puedan llegar en algún momento a frenarte, por decirlo de alguna manera? Que vos digas, bueno, no sé si es por acá, si no, eh, que ante esas preguntas que por ahí nos llevan en muchas situaciones a lo que decimos generalmente procrastinación, ¿cómo enfrentás vos esos desafíos? Sí, en realidad yo creo que la vida siempre es dinámica y siempre va a haber momentos, como vos decís, de desafío. Eh, Quizás tiene que ver con mi personalidad, siempre fui una persona como de ir, o sea, ante una situación de problema o de esto, ¿no? Que requiera frenar, de tratar de abstraerme y pensar a ver de qué forma lo podía resolver. Y no sé, siempre fui una persona como de que donde otros ven dificultades, yo vi oportunidades. Claro, en el sentido, no sé, por ejemplo, cuando Sí, empecé la especialización, nada, mi hijo más chiquito tenía 1 año y medio, que todos te pueden llegar a decir, estás loca de meterte a hacer una sí. especialización con un bebé. Pero bueno, nada, es como, para mí cuando hay ganas, los desafíos siempre aparecen, está en uno tratar siempre de encontrar la forma, digamos, de avanzar o de resolverlos. También me parece que tiene que ver con la personalidad de cada uno. En mi caso siempre fui como de ir buscando, una persona de ir buscando soluciones. Bien, y en la mayoría de las
situaciones o comentarios que vamos escuchando de líderes, pero no necesariamente esos líderes que están y se encuentran dentro de una empresa o que emprenden como lo estamos haciendo nosotras. También se es líder dentro de un lugar de trabajo en donde están dos personas, dentro de un hogar, incluso una mamá, una ama de casa, un comerciante. La mayoría de las veces escuchamos esto de que se sienten cansados, de que no alcanza el tiempo, de que enferman. Entonces pensaba también en estas situaciones, ¿no? De ir escuchando las alertas que el cuerpo nos va poniendo, no sé, por ejemplo, en las contracturas, dolor de espalda, o si te duelen las rodillas porque estás demasiado tiempo sentado, o incluso personas que quizás sufren de alergias, que cada 15 20 días tienen esas alergias que no saben de dónde vienen. Entonces también poner cuidado, atención a esas alarmas que el cuerpo nos va mostrando, ¿no? Porque no necesariamente lo tenemos que ver plasmado en un papel a veces o en un dolor específico que a nosotros nos indique que es una enfermedad de las que ya conocemos. También existen estas otras situaciones que nos pueden llevar a que nos demos cuenta de que el cuerpo está cansado y que necesitamos de estos momentos para poder reflexionar, distraernos o como vos decías, me hago el tiempo para poder salir a correr o para estar con mis hijos. Entonces, me gustaría a mí que vos nos compartas tu mirada en cuanto a eso, a esto de poner cuidado, de prestar atención, ¿no? A lo que el cuerpo también nos dice, porque el cuerpo también nos habla y desde todo esto que también vos nos traes como por ejemplo el merecer. No, totalmente. Para mí como que el autocuidado tiene que formar parte de nuestra rutina cotidiana, esa escucha, eh, y quizás no de una forma reactiva, no una vez que aparece la contractura, no una vez que, sino, no esperar a que aparezca el síntoma, sino más bien tratar de tener uno en su vida cotidiana una rutina de situaciones, de descargas positivas, por decirlo de alguna forma, donde una pueda descargar. No sé, en mi caso será correr, compartir tiempo con mi familia, en otro será hacer yoga, Sí, pilates, mirar una serie, pero cada uno va a tener una forma diferente. Sí me parece eso, ¿no? De escucharse, ¿no? Sí, de tener esa pequeña pausa, más allá de que el ritmo de hoy es mucho más rápido, pero de permitirse escuchar. Y también es como que lo trato de llevar a mis sesiones. Vos viste que yo en las sesiones sí, terminamos hablando de educación financiera, pero la empiezo con una meditación, sí. que para mí es como fundamental. Ese tratar de estar presente, que también por eso no, mi emprendimiento se llama Habita tus finanzas, ¿no? Con eso, ¿no? De estar conectado con el presente y con uno mismo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Sí, justo cuando vos estabas anteriormente, cuando recién empezamos, contando de que te haces de tus momentos para distraerte, para distenderte, y cuando mencionaste ahora la escucha, muchas veces creemos que escuchar es esto que estamos nosotras haciendo ahora, escucharnos a través de esta conversación, pero la escucha es mucho más integrativa también y tiene que ver con esto, ¿no? Con el cuerpo, con lo que sentimos, con el propósito, con esto que nos traes vos desde tu espacio, ¿no? Habitarnos, en este caso, bueno, habitar nuestras finanzas, ¿qué nos trae a nosotros o qué me traía a mí cuando yo compartí ese espacio con vos? Las finanzas en sí, que me traía el dinero. Y no en vano tenemos esa apertura en tus sesiones de empezarlo con una meditación y de también un poco bajar ese ruido que traemos y decir, bueno, estamos en este momento, en este presente, tratando este tema. Entonces la escucha también tiene que ver desde mi punto de vista con esto, ¿no? De qué es lo que estoy queriendo hacer, cuáles son mis objetivos. ¿Me va a rendir mi cuerpo, mi mente para todas esas actividades que yo quiero hacer durante el día? ¿Me alcanzan las horas? Justamente hablaba la semana pasada
con alguien sobre eso. Esa lista que tengo me va a alcanzar el día, las horas, y generalmente no, pasa de que nos faltan horas. Pero bueno, esto que vos nos traes de escucharnos es súper interesante y eh, no nos permitimos esa escucha generalmente, me parece a mí. Siempre No, estamos tal en... cual. Hay mucha gente que va en piloto automático, inclusive con sus finanzas, ¿no? Porque también, obviamente, Sí. mirarte implica también, hay veces, aspectos que no sean tan positivos y cosas a rever en uno mismo. Pero es fundamental porque es el primer paso para cambiar. Porque hay veces que las personas se quedan en la queja, pero tampoco se comprometen con ellas mismas. Y yo creo que, a ver, el compromiso, el merecimiento, habitar el presente. Son todas caras de una misma moneda, o sea, como que hay que buscar esa integridad en uno mismo de poder, bueno, conectar con el momento, conectar con lo que nos está pasando. Y en el caso mío, trato de que la persona conecte con sus objetivos financieros, que muchas veces quedan totalmente disociados de su manejo con el dinero. Claro, y que a través de esto que vos nos estás contando, también es esto, ¿no? Básicamente, no solamente llevar a la persona que haga ese cambio de observador, sino también desde lo que vos vivís, desde cómo vivís vos esa finanza, porque a mí me pasaba que digo, bueno, sí, finanzas, lo veía como un ingreso de dinero y que me iba a servir para mis gastos en cuanto a los que tenemos todos los meses, ¿no? Pero bueno, después cuando hablábamos con vos, ¿qué más quiero hacer yo con esa finanza y ese dinero que me ingresa? Y ahí empezaron a surgir una lista de puntos interesantes que, vuelvo a repetir, no los estaba viendo y por eso me gustó tanto lo que pudimos compartir en esa sesión y llevarlo también como una forma de cuidarse y no enroscarse, como decimos generalmente, en todo eso que nos ocasiona el dinero, ¿no? Sino de Totalmente. esto y que no me voy no nos vamos a cansar de repetir, ¿no? El estar presente, el permitirse habitar, en que todo eso te atraviese también porque siempre lo decimos de la boca para afuera, pero no ponemos el cuidado, valga la redundancia, de cómo nos atraviesa todo esto que significa para cada uno de nosotros el dinero. Totalmente, porque a veces el dinero también tiene que ver, o sea, vos tenés un sueño y muchas veces requiere de dinero, entonces es como empezar a cambiar la connotación negativa por una positiva y empezar a conectar con todas esas emociones que nos genera, empezar a conectar con cuáles son nuestros deseos, cómo hacer para materializarlos, cuál es la forma en que consumimos, por qué consumimos, qué nos está diciendo ese consumo, desde qué lugar estás consumiendo. Aprender que toda decisión tiene un impacto, o sea, que no es ni buena ni mala, tiene una consecuencia, o sea, hay que Sí, ver con qué te sentís vos mejor. Hay un montón de cuestiones detrás de las finanzas que tienen que ver con lo emocional. claro, y que generalmente ni más ni menos lo que acabas de decir. Lo vemos como negativo y no vemos la positividad dentro de todo eso que nos sucede y que nos trae el tener ese ingreso de dinero, el tenerlo en la mano, en la billetera, en la cartera, en donde lo guardemos, ¿no? Y antes que se nos termine el tiempo, yo quería preguntarte, Maru, ¿cómo, ¿cómo te autocuidas? Además de poder tener esos espacios para estar con tus hijos, de poder salir a correr. ¿Hay alguna otra experiencia que vivas en tu día a día que nos puedas compartir para decir, bueno, también ser líder es esto, ¿no? Brindarme esos espacios de, de reflexión, de creatividad, de descanso, como quieras llamarlo. Sí, básicamente trato, aunque sea una hora al día, de tenerla para mí, para elegirlo, o sea esto, salir a correr, también buscar algún espacio con los chicos, con mi familia. También me gusta pintar. Ahora, por ejemplo, bueno, en el 2024 falleció mi papá y hacía 2 años que no pintaba y este enero volví a pintar y me propuse una vez a la semana, como no tengo por ahí tiempo para ir a un lugar, una vez a la semana me, creo el espacio para pintar con mis hijos, con mi mamá, si está mi suegra,
Y bueno, nada, el que quiere pintar, pinta, el que quiere dibujar, dibuja. Pero como es algo que para mí me ayudaba bastante en esto de canalizar emociones y todo. Sí. Y también como que me pareció como un lindo momento para compartir en familia, porque mi mamá de joven también pintaba, a mis hijos les gusta. Entonces como que bueno, como que es como un espacio como familiar, que a mí también me sirve para cargar energía. Y después a través de correr también me encanta y es algo que hace años que lo hago y que me ayuda a canalizar mis emociones. Sí, esos espacios para que te permiten volver a vos, Sí, 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 que totalmente. sí, que se me viene, no sé, que te permiten poder sentirte y esto que nos traías hace unos momentos, ¿no? Escucharte también. Sí, sí, conectar con tus emociones. Para mí a través de la pintura conectas un montón. Sí, me imagino. Bueno, yo eh, no soy buena dibujando, pero sí me gusta y me di cuenta cuando empecé a emprender, cuando retomé esta otra profesión que es el coaching y todo lo que tiene que ver con mi enfoque que es lo organizacional, con los equipos, que como traía hoy no necesariamente tiene que ser grandes equipos. Desde el momento, por ejemplo, en el que yo te comenté sobre este espacio que va a existir desde Ana Coach, ya estamos siendo equipo en esa conversación previa que existió. Y, y bueno, yo me di cuenta ahí que me gustaba mucho todo esto de estar creando, de estar pensando qué es lo que puedo hacer y más que nada cómo lo puedo transmitir al otro, todas esas ideas que tengo. Y bueno, a veces creemos que no somos buenos o que no somos creativos, porque yo decía que no era creativa. Y me fui dando cuenta en a través de diferentes actividades que voy haciendo, que sí existe una creatividad y que todos tenemos esa creatividad. Totalmente, sí. Solamente tenemos que tomarnos ese momento para decir, bueno, a ver, ¿desde dónde? Y te vas dando cuenta solito, van surgiendo diferentes situaciones en las que te sorprendes de vos mismo. Maru, y yo quería aprovechar para que nos dejes un mensaje a todos aquellos que estamos tras nuestros sueños, emprendiendo desde lo que nos hace sentido, desde lo que consideramos nuestro propósito, que bueno, sabemos que no necesariamente tiene que ser sostenido ese propósito durante un largo tiempo o el resto de nuestras vidas, sino que puede ir cambiando en base a cómo estamos siendo a medida que vamos avanzando, a medida que vamos creciendo, madurando. Me gustaría que nos compartas un mensaje, algo que te gustaría a vos que tengamos en cuenta en todo este camino, este recorrido. Sí, a mí me parece, bueno, como que emprender es como vos decís, es un camino, es un recorrido. Y lo importante en relación con el emprendimiento que uno tenga es que el emprendimiento en sí nos tiene que sostener a nosotros y nosotros no sostener el emprendimiento solamente. Con esto digo, ¿no? Esto que trabajamos nosotras de calcular el valor hora, de conocer sobre tus costos, de que la persona mire sus finanzas, que se conozca. Es importante porque son las bases de su emprendimiento, su negocio. Entonces eso como que para mí es como fundamental y es algo que hace que sea perdurable en el tiempo. Porque cuando vos calculás tu valor hora, no solamente te va a sostener a vos y a tu negocio, sino que le va a dar perdurabilidad en el tiempo, porque también pasa que mucha gente, si no emprende y ve que no tiene los resultados que esperaba, y enseguida se frustra y abandona, y nada, y emprender es un camino, y lo importante es que las bases estén claras desde un principio. Sí, que las bases estén claras desde un principio. Esto también que nos compartís de que si no sale al principio, eh, no dejarlo, sino seguir presente en eso que estamos queriendo, en ese propósito, que existe también, que no hay nada de malo, como nos decías anteriormente, ¿no? Dentro de todo eso negativo que podemos llegar a estar sintiendo o interpretando, buscar cuál es la positividad,
dar la vuelta, dar un giro a eso que queremos hacer y decir, bueno, no es por acá, pero lo puedo transformar desde otra forma. Claro, tal cual, porque muchas veces hay cuestiones que, nada, solamente reviendo tu valor hora, revisando costos, cambiando alguna estrategia, quizás no es de la forma que lo venías planteando y es de otra. Pero bueno, como que por ahí para mucha gente la primera opción es abandonar y yo antes de eso, como que si es tu propósito y estás firme en tu propósito, yo iría por revisar a ver qué está pasando, ¿no? Y quedarme con la parte positiva y tratar de cambiar o apuntalar lo que no está funcionando. Sí, si yo me quedo de esta conversación, que ya falta poquito para que vaya finalizando, este mensaje que nos dejás, ¿no? De tener presencia, de escucharnos y de darnos esa posibilidad de merecer, o sea, es súper valioso el preguntarnos qué es lo que estamos queriendo eh, lograr y y cómo vemos nosotros esto del merecimiento, porque a mí me hizo mucho sentido cuando lo trabajé con vos. Así que súper agradecida de que hayas compartido esto conmigo, Maru, de que podamos compartirlos con otros, con todos aquellos que nos van a ver desde nuestros canales, como se dice ahora. Y bueno, espero que podamos seguir encontrándonos y compartiendo conversaciones y todo esto que trae las finanzas, que es infinito y que también trae el coaching, que es infinito y súper expansivo también. El conversar, el escucharnos, el cambio de mirada, el permitirnos, el merecer. Yo una vez más te digo muchas gracias, Maru, por esto. No, gracias a vos, Ana, por el espacio y por la iniciativa, porque me parece que está bueno por ahí compartir la experiencia que uno tiene con otras personas, porque también eso es una fuente de motivación para otros. Así que de mi lado, nada más que decirte que gracias. Bueno, nos estamos viendo. Adiós. Adiós.